que el formato como de producción de conocimiento científico, la producción científica en nuestro campo habitualmente obedece a una estructura muy normada que es 5.000 palabras. Esa es como la regla habitual. A veces hay revistas que aceptan 6.000, a veces por disciplinas, en el campo de los historiadores, que yo conozco un poco más, también a veces aceptan más por una cosa propiamente disciplinaria en el fondo. Pero por regla general, las revistas científicas, en psicología especialmente, 5.000 palabras. Y eso habitualmente cabe en 12 páginas. Dentro de esas 5.000 palabras no se cuenta no se cuenta la bibliografía ni los anexos que pudieran agregarse, sino que es desde el título hasta la conclusión. Y bueno, eso tiene habitualmente una estructura que probablemente vamos a ir profundizando mientras vayan avanzando en la carrera. A los que les toque taller conmigo, o en fin, en general, a los que cuando hagan taller y cuando hagan los ramos de metodología, van a ir perfeccionando y mejorando esta cosa. Esta estructura. Pero para este primer ejercicio vamos a usar la más simple de todas, la primera, que es simple y sencillamente introducción, desarrollo y conclusión. Después de esto se agrega marco teórico, problema, pregunta, objetivo general, objetivo específico, resultados, etc. Pero por ahora vamos a mantener solo esta estructura. ¿Les suena conocido? Obviamente, me imagino que en el colegio incluso tuvieron que escribir más de una vez un ensayo y esa lógica es como súper fundamental, digamos, en el sentido del fundamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir para cada caso? En la introducción y para cada autor, miren la estructura que va a tener el trabajo, porque finalmente va a dar cuenta de cuál es el sentido, digamos, de la reflexión que van a tener que hacer. Entonces, en una introducción que nos presente al autor, antecedentes personales y breve biografía intelectual, o sea, dónde nació, dónde estudió, dónde enseñó, sus obras, qué sé yo, cuáles son, en qué año fueron publicadas, etc. Breve caracterización de su época para entender en qué contexto él está pensando, y breve reseña de las obras citadas en el trabajo que van a desarrollar a continuación. En el desarrollo, definición y delimitación del problema a tratar. Vamos a tener que trabajar en eso, en el sentido de que las obras de la filosofía son enormes, ¿cierto? Entonces necesitamos definir específicamente cuál área de cada autor vamos a trabajar. Y en esa área vamos a tener que definir conceptos. Y sobre esos conceptos vamos a tener que establecer relaciones comprensivas entre los conceptos, que es finalmente la forma en que se articula una teoría, ¿no? Y después también una reflexión sobre el impacto del autor en su propia época, y esto que les decía que es importante e interesante, que buscar representaciones pictóricas u otras expresiones artísticas que estén relacionadas, si es que las hubiera. O sea, de todas maneras que las hay en Platón, en Aristóteles, varias cosas, como que hay mitos y cuestiones que en realidad tienen representaciones y que eventualmente traerlas puede ayudarnos a representarlas y a entenderlas. Y en las conclusiones, aquí, esto para acá arriba, por así decir, y esto también es siempre así en la producción científica, esto para acá arriba en realidad tiene poco de creatividad, ¿me entienden? De aquí para arriba es más bien cita, más bien referencia, más bien apegado al texto teórico, y aquí al final puede haber espacio para una reflexión, ¿me entienden? Conclusiones, ahí sí hay una reflexión grupal
y lo que les vamos a pedir es sobre la relevancia o el impacto del autor y de su obra en el espíritu científico de nuestra época, o sea, cómo llega hasta acá, en el fondo. A diferencia de acá que se les va a pedir un poco de su propia época, cómo fue la recepción, acá en el fondo poder pensar con la idea de espíritu científico, cómo nos impacta hasta hoy. Por diversas vías, digamos, directa o indirectamente, porque puede haber influido y entonces llegar hasta el día de hoy a través de otros, digamos. ¿Qué les iba a insistir? Esto de que de aquí para arriba en realidad tiene poco de creatividad, en el sentido de que necesita ser, ¿se acuerdan que hablamos de fiabilidad y validez del conocimiento científico? En realidad lo que necesitamos aquí es sobre todo conocimiento científico, con fiabilidad y validez. Entonces, no opiniones. La parte creativa de la factura de esta parte del trabajo tiene que ver más bien con la articulación de estos datos, digamos, que con la opinión que pueda tener uno de los mismos. ¿Me explico? Es súper importante la diferencia. Lo explico de nuevo. De aquí para arriba es poca la creatividad que hay que agregar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ahí es sistematicidad, datos científicos duros de verdad, firmes, válidos y fiables. Entonces, lo que aquí cabe de creatividad, o cómo se ocupa, digamos, o cómo opera el registro de lo creativo en esta parte, en la articulación de los elementos, más que en introducir opinión sobre lo que uno cree sobre el autor. En realidad hay que dar cuenta de lo que el autor dice, y la creatividad va en poder tomar las citas, tomar las referencias, tomar las ideas y poder explicarlo de manera limpia en un espacio acotado, ¿me entienden? Ese es el esfuerzo en esta parte. Y aquí al final, ahí sí es una reflexión personal y bien fundada, por supuesto, sobre lo que se pide. ¿Se entiende, sí? Sí. Sí. Profe, entonces mínimo son 5.000 letras para trabajo. Letras, palabras. Son máximos. Son máximos. Y no se angustie, en realidad puede escribir menos también. En el trabajo creo que le estaba poniendo entre 8 y 10 páginas. Entonces un poquito menos, pero les digo lo de la referencia porque para que lo tengan en vista, porque así la cosa siempre. Ese es el criterio regular. Ya, ¿preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ya. Ya, bueno, aquí esto es lo que falta, que vamos a juntarnos un rato con la Tamara a terminar de afinar, pero la idea va a ser que van a haber tutorías por autor y va a estar calendarizado eso para que bueno, todos puedan asistir, por supuesto, pero es de extrema importancia que aprovechen los que tienen el autor, obviamente. Claro, esto a propósito de que había unas ayudantías online y unas... al final eso tiene que ver más bien con la forma administrativa para que la Tamara pudiera tomar las dos secciones, porque la ayudantía va a ser una y la misma, que va a tener este componente presencial y un apoyo más remoto que va a tener que ver especialmente con esto, ¿sabes? Que en realidad yo voy a pedirles que nos entreguen a mitad de camino, sin nota, un avance del trabajo antes de la entrega final con nota, porque en realidad no quisiera llevarme feroces sorpresas al final, así como última hora. Así que algo entre medio va a venirnos bien para evaluar cómo va el avance y para que no quede todo para el final también, porque cuando uno no le pone fecha tiende a dejarlo ahí como... Así que va a haber, no tengo fecha todavía, voy a hablarlo con la Tamara, pero va a haber una entrega parcial. Que hasta ahora he estado pensando que sin nota, pero capaz que le saco un pedacito
y ponemos ahí también un poco de evaluación para que se lo tomen con seriedad. Y bueno, va a haber presentación oral para la cual también va a haber una rúbrica que está lista, la Tamara se la va a dar en la tarde y vamos a hacer ahí también un poco esto que decíamos de jugar el rol, o sea, esto que decíamos de la revista en 5.000 palabras, 12 como el formato tradicional. Aquí también las presentaciones vamos a tratar de aproximarnos a lo que es un formato tradicional de presentación en congreso, como con la idea de jugar un poco el rol del psicólogo desde ya el principio, ir tomando práctica en presentaciones. Entonces les vamos a pedir que vengan un poquito más formales, que preparen un PPT ajustado y que en realidad 20 minutos para cada uno, 10 minutos de preguntas y eso. Dígame. Tengo una duda. Entonces, al final, como hay que hacer un trabajo escrito donde vamos a argumentar y todo escrito, y después vamos a tener que hacer un PPT para plantear todas esas ideas. Así es. Primero por escrito y después se presenta oralmente. Así es. Dígame. ¿Es como informe? ¿Cómo? ¿Informe? Es la estructura que acabo de explicar, no sé si estaba ahí, sí. Introducción, desarrollo, conclusión, donde la introducción es una presentación del autor, básicamente, y de su obra. El desarrollo es la definición de los conceptos y la valoración de su impacto. Y la conclusión, una reflexión más personal sobre el impacto que esas ideas tienen todavía en nuestra época. Es un ensayo, un informe, sí, una investigación bibliográfica tal vez sería la mejor expresión. Por ahí parece que había otra manita levantada. Allá. Entonces el día de la presentación tenemos que presentar todo, ¿sí queda el tiempo? Todo. ¿Pero en un día o nos vamos a dividir? Acabo de decir que va a ser 2 días. Un día los primeros, los antiguos, digamos, y otro día los modernos. Pero es que me hubiese dicho me inscribo de última. Y la entrega del trabajo escrito va a ser para todos igual el primer día de presentaciones. El primer día de presentaciones entregan todos el trabajo y efectivamente hay algunos que tienen una semana más para preparar su presentación, pero nada, la vida es injusta, lo siento. Diga. ¿Está bien? Diga. Profe, el trabajo es como un ensayo de informe, pero ¿cómo es la forma, cómo lo vamos a presentar? No entiendo. Después de que son PPT aparte y... ¿Cómo? No, eso, que no se diga que son PPT aparte después del... Claro, hacer un resumen. Tú vas a tener tu trabajo y el PPT te tiene que ayudar a presentar las ideas. Porque no me cansaba hacer una presentación de un Word, era como... No. El Word va por escrito, tiene su formato y la presentación oral tiene su propio formato. 20 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas. Esa es la regla habitual. Sí. Ya. Y bueno, hay aspectos formales que seguir. También la Tamara va a verlo con ustedes, lo del APA y todo aquello. Y hay orientaciones también para cada grupo que la pueden ajustar con ella de acuerdo a esto que cambiamos ahora de cómo van a hacerlo. Así que bueno, nada, nos queda todavía clase en un buen rato, así que bueno, puedo volver a los mismos temas que teníamos o trabajar más bien en el registro de las preguntas, o si hay algo que quisieran que repasáramos antes de terminar la clase y antes de terminar la unidad en realidad, porque lo próximo que vamos a hacer es la prueba. Diga por allá. ¿Usted podría repasar la parte del libro que va a meter en la clase?
¿no? O sea, que pasó la última clase que como que explicaba las unidades De Kuhn. Sí, puedo hacer de nuevo el repaso, pero no, claro, es que tienen que leerlo, chiquillos, ¿saben? No les voy a pasar el resumen, tienen que leerlo. Pero sí, les puedo contar el cuento otra vez. Que en uno de los PPT, como dos clases, nombraba como sustancias, algo así. ¿Ya? Y no entendí cómo, de dónde venían y contexto. Súper. ¿Alguien más? Ya, mira, la idea de sustancia es la del origen mismo de la filosofía. ¿Recuerdan que decíamos res cogitans y res extensa? ¿Sí? La sustancia es diferente de la idea, ¿entiendes? Como en la filosofía antigua, clásica, platónica, aristotélica. La sustancia es lo que está en el mundo de la res cogitans. Bueno, tiene, ¿cómo podemos decir? Materialidad. Y tiene la cualidad de que es finita. Se acaba. En cambio, la idea, que le llaman res extensa, tiene que ver con el alma y es infinita. Bueno, básicamente es eso. No sé si eso te aclara. Sí. La sustancia es lo que no es la materia, o sea, lo que no es la idea. Y tiene la propiedad de que es finita. Aquí estaba la idea de eso. ¿Tu nombre cuál es? Isidora. Aquí puede ser lo que estabas queriendo hacer referencia. Que claro, con Bachelard decíamos que uno de los obstáculos es este obstáculo realista, en el fondo. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, como que esta idea es muy antigua. Está en la filosofía platónica, está en el origen mismo de la filosofía, del pensamiento de la cultura occidental. Entonces, tenemos como la convicción de que esta realidad, y bueno, después de Platón, después de Aristóteles, con mayor énfasis aún, que en realidad, para la redundancia, la realidad que habitamos es como la percibimos, como que la sustancia es tal y cual como accedemos a ella. Y a eso Bachelard le llama un obstáculo epistemológico en la crítica que hemos hecho, en el sentido de que desde el idealismo, más bien el concepto es que nosotros proyectamos nuestras categorías sobre la realidad y no es la sustancia la que naturalmente se expresa como... y aquí estaba la idea del avaro, que claro, que en el fondo es un obstáculo epistemológico de avaro, porque en realidad es como el científico con su cofrecito de ideas y de conocimientos, en el fondo, como que lo tiene ahí bien guardadito y como que lo cultiva ahí donde nada se mueve, en el fondo. Y ahí eso es la sustancia, digamos, como que, pero poder pensar un poco más allá es lo que haría la crisis y la revolución científica, como que
vencer ese obstáculo epistemológico de como atender a la realidad y creer que en el fondo esta realidad es lo mismo que percibimos, en el fondo sin atender a que en realidad hay mucho de lo que proyectamos. ¿Entiendes? Como que esa es la idea. Y es una idea muy antigua, te das cuenta que aparece asociada a esta otra necesariamente, porque es como por diferencia. ¿Me entiendes? Siempre van juntas, en el fondo, como que la sustancia, ¿qué es la sustancia? Lo que no es idea. ¿Me entiendes? Como que, ¿qué es la idea? Lo que no es sustancia. Como que es un poco pasa como en el psicoanálisis. ¿Qué es lo real? Lo que no es ni imaginario ni simbólico. ¿Qué es lo simbólico? Lo que no es ni real ni imaginario. Es como por diferencia. Y sobre todo esto, en realidad, que la sustancia es finita, entonces eso va a ser importante porque en la teoría platónica y de las ideas, en el fondo, la idea es eterna y en la idea está el conocimiento todo. Entonces, en el mundo de las ideas, en esta res extensa, el alma cayó y quedó atrapada en el cuerpo, en el fondo, pero el alma contiene todo el saber posible, por así decir, pero está atrapada en este cuerpo que es finito, en el fondo. Y ahí, bueno, ya lo hemos dicho con esta idea de la teoría de la reminiscencia o de la alegoría de la caverna. En el fondo lo que sucede es que conocer para Platón es recordar. Conocer es traer a la memoria lo que está en el alma. Traer a la memoria, a esta res cogitans cognitiva, en el fondo, lo que está en el alma. Por eso es importante la idea, la diferencia, digamos, entre sustancia y idea. Y así funciona un poco en la filosofía idealista la relación. Eso. ¿Sí? ¿Más o menos? Profe, a nosotros no nos quedó claro el obstáculo animista. El animista. Ese es el como de la vitalidad. Y claro que la palabra vida dice... Aquí está. La palabra vida es una palabra mágica, dice. Es una palabra valorizada. Cualquier otro principio pierde, palidece, dice, cuando se puede invocar un principio vital. Que es un poco la idea del desencantamiento del mundo. Como que en realidad nuestro interés queda puesto sobre, como dice ahí, lo vivo, en el fondo lo móvil, lo que tiene ánimo, alma, digamos, como que puede, incluso las plantas, en fin, pero ciertos otros objetos en realidad los sacamos de nuestro simbólico porque como no tienen vida son menos importantes, cosa que no ocurría antes de esta idea científica del desencantamiento, cuando evidentemente las montañas, los dioses, no sé qué, también hacían parte del simbólico, ¿me entiendes? Como que, entonces, aunque no fueran vivos, en realidad tenían eficacia simbólica, material. Hoy no, esta ciencia está fijada en un obstáculo animista, dice Bachelard. ¿Por qué? Porque se preocupa excesivamente solo sobre las cosas vivas. Así como que es una palabra mágica, entonces es mejor que todo. Como que eso es. Y después dice, mira, la vida marca la sustancia de lo que decíamos, que anima de un valor indiscutido, que es un valor como sublime per se. Cuando una sustancia deja de estar animada, pierde algo esencial, ya no nos interesa tanto. Como que hay una prioridad por la sustancia viva. Ahí hay otra, dale. Me queda punto todavía que quedo pendiente. Yo me he quedado explicar esto de la animista. Bueno, explicar todos los cálculos epistemológicos, pero por ejemplo de preguntas de niños o preguntas de cómo le toca a un niño. ¿Sí? Por ejemplo, le preguntaban a los niños qué cree el papá. Y el niño, el alimento que cree es como un objeto que tiene vida propia que desea subir. Y también traspasa partes que no traspasaría un cuerpo grande o de gran tamaño, se reduce y como que lo transforma en un objeto oído para su entendimiento y para que se le sea más fácil llegar a entender o que llegue a ¿Dónde darle encontraste eso? importancia. ¿Podría compartirlo? No sé si hay un grupo o mándamelo a mí, yo lo reenvío por un anuncio para que les llegue a todos. Puede estar simpático. Sí, porque Sí. también son Aproximarse, ejemplos ¿no? de prueba de niños, o sea, son ejemplos de lo que hay en niños tocando. Lo
obstáculos de pensamiento. ¿Cómo? Son puros ejemplos donde se toman en cuenta, de hecho creo que la regla es como un conocimiento que deben adquirir. Claro, para sacarse el prejuicio desde pequeño, porque efectivamente ya escucharon The Wall de Pink Floyd, efectivamente el disciplinamiento efectivamente imprime en nuestras maneras de ver el mundo ciertas no menores determinaciones. Está bueno si es que hay algo así que sea como lúdico y amable de entender y tenga cierto rigor, sí, como conceptual, que no se equivoque, digamos, puede ser simpático, como el mismo que les mandé en la mañana, pues, del Vitruvio, así como, en realidad, como que ayuda a hacer una idea sobre aquello. Ya, lo de Kuhn, una última vuelta. ¿Y qué más iba a decir? Además, se me quedó una idea. Bueno, volverá. Lo de Kuhn es simple y bello. Eso. Kuhn lo que hace es, como les digo, una historia. Es además una historia que está escrita en los años 60. Entonces es un periodo, él está en Estados Unidos, pero es un periodo de auge. Imagínense lo que está pasando en la década de los 60. Está la guerra de Vietnam, está John Lennon con todo un movimiento pacifista, está Martin Luther King con todo el asunto de la igualdad racial, están los movimientos sociales en alza por todo el planeta. Entonces, muchos de ellos, el 59, la Revolución Cubana, etcétera, Rusia convertida en potencia mundial y la mitad de Europa comunista, etcétera. Y la idea del materialismo histórico es una idea muy importante, digamos, para la filosofía y para la ciencia, desde los antiguos y, bueno, especialmente desde Marx en adelante, por supuesto. Y bueno, este sujeto está influido, evidentemente, por esa epistemología, digamos, que llamamos materialismo histórico, y que es la base, digamos, del desarrollo de la teoría marxista del capital. Y bueno, esa teoría básicamente da vuelta a la de Hegel, ¿cierto? Donde es la idea la que manda. Acá lo que manda es la base material, ¿cierto? Para Hegel la dialéctica es del espíritu y es la idea lo que mueve la historia. En cambio, para Marx es la base material, ¿cierto? Se llama materialismo histórico al método y materialismo dialéctico a la filosofía o a la epistemología que hay a la base. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente Kuhn escribe el libro del año 62, entonces están en auge todas estas ideas. Y evidentemente que su lógica tiene que ver con estas vueltas del materialismo y de la idea de revolución, ¿no? Ya decíamos que de todas maneras esto lo encontramos también en Bachelard y hay un acuerdo más o menos importante respecto de que la ciencia no avanza de manera permanentemente continua, sino que en épocas de ciencia normal efectivamente operan por procesos de acumulación, resolviendo enigmas, decíamos. Hasta que aparece la anomalía. Hasta que emerge una anomalía que es un problema
para el que el paradigma no estaba preparado y que caramba no lo puede resolver de repente. Entonces como que empieza a pasar algo que la realidad se descompone, ¿me entienden? Porque las categorías que teníamos no pueden dar cuenta de la realidad. Y se reformula. Y entonces ahí empiezan a haber una serie de teorías en competencia que empiezan a tratar de reformular este problema para poder comprenderlo. Y a eso Kuhn le llama revolución científica, ¿cierto? A todo este proceso que parte, como está aquí en el gráfico, con, lo di vuelta, la otra vez lo tenía distinto, pero lo giré nomás, es lo mismo. Decimos que es un papel para la historia y por eso cuento todo este asunto, porque en realidad lo que hace Kuhn es ponerlo en términos de un desarrollo histórico material, como ocurre efectivamente en cuanto a proceso social, cultural en el fondo. Entonces, un papel para la historia, y claro, lo que hay primero es un paradigma. Ptolomeo hemos usado en nuestro ejemplo. Ese paradigma funciona sobre un tiempo para resolver los problemas que la naturaleza nos presenta a nuestra creatividad, digamos, a nuestra inteligencia. Y ahí, claro, enigmas son las cosas que la ciencia normal consigue resolver, hasta que surge esto que llamamos anomalía, que es algo que, porque los enigmas de alguna manera están incluso presupuestos por el paradigma. O sea, el paradigma define los problemas que pueden ejercer y las maneras de resolverlos, en el fondo, como que tiene el límite puesto como en la frontera de lo real, por así decir. Entonces, dentro del paradigma ya están contenidos los problemas que podría el paradigma formular, en el fondo, y por supuesto tiene las reglas y los métodos y los procedimientos para abordarlo. Sin embargo, de repente aparece, entonces, y eso resuelve enigmas, y es el proceso acumulativo de la ciencia. Sin embargo, de repente surge esto que es una anomalía, y para la cual el paradigma no estaba preparado para responder, y entonces empieza a ver qué está pasando, y entramos en un periodo de crisis. ¿Qué pasa en ese periodo de crisis? En que empiezan a haber descubrimientos y hay competencia de teoría. Distintos investigadores científicos empiezan a tratar de articular, digamos, como dentro de un concepto coherente, dentro de una matriz coherente, todos estos descubrimientos, este descubrimiento nuevo que ha venido desde la anomalía. Y necesitamos un paradigma, por supuesto, que dé cuenta de la anomalía y que resuelva, por supuesto, todos los problemas que el paradigma anterior también resolvía, ¿no es cierto? Y eso ahí entonces hay competencia de teorías a lo que le llamamos una revolución científica, en el fondo, en el momento en que una de estas teorías se impone por sobre las otras y se constituye como un nuevo paradigma. Y entonces, en lo que hemos dicho, de Ptolomeo a Copérnico, cambia nuestra forma de ver el mundo. De Darwin para adelante cambia nuestra forma de ver, concebir el sujeto o el ser humano. En fin, ¿cuáles son las otras? De Freud, y había una más que dijimos en la mañana, no me acuerdo. Eso. Profe, Diga. ¿y esto es lo que va a entrar en la prueba que empecé con desarrollo? Sí. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Vamos? Bueno, podemos cerrar aquí entonces. Ya, tienen que leerlo, chiquillos, y eso les hará bien. Ya, y insisto en lo que decía al principio, como de las formalidades. Escúchenme un poquito más por lo último. Que insisto, por favor, en lo que decíamos al principio de las formalidades, que no volvamos a cometer los errores de flexibilizar cosas que en realidad no hace falta. Y sobre todo aprovechen la biblioteca, saben que tienen una infraestructura ahí, entonces esas tremendas ventanas que tienen hoy día mismo, es el momento para avanzar en las lecturas
Y eso. Hoy día desgraciadamente no llegó la Camila, me parece que no llegó la otra niña y me escribieron más de alguien que estaban un poco ansiosos con el curso y qué sé yo. Así que en realidad no fue buena decisión meter este desajuste sobre lo que ya teníamos organizado. Así que la próxima semana, cabros, 8:30 y a las 8:30 empieza la clase. Entonces, ¿no hay ayudantía hoy día? ¿Cómo? ¿No hay ayudantía hoy día? ¿Cómo? ¿No hay ayudantía? ¿La próxima semana? No, hoy. Hoy sí, Ah. hoy sí. Sí. Hoy hay ayudantía, claro que sí. Y tienen... ¿Presencial? ¿Cómo? ¿Presencial? Presencial. Ah, ya. Presencial. También, eso fue un error, cambiar la presencialidad, en realidad no lo vamos a hacer más, vamos a hacer las ayudantías presenciales y así les vamos a dar el tiempo de que tengan ventana para ir a la biblioteca a avanzar la lectura. Eso, ya, quedáis en libertad. Gracias.